Ahora sí, vamos de nuevo. Bienvenidas otra vez a la clase del día de hoy. Qué dicha que se pudieron conectar, qué dicha que pudieron completar la prueba, que era lo más importante. Es un paso bastante significativo en el proceso en que estamos atravesando, porque si ya ustedes se enfrentan por primera vez a la prueba, ven cómo es que son, cómo podrían ser las preguntas, aunque le comentaba a Algis ahora temprano, que las preguntas y el tipo de prueba que yo les hice es posiblemente sea bastante más difícil que el que ustedes vayan a tener con el Ministerio de Educación, porque las pruebas de cívica pues son relativamente fáciles, aunque no por eso tenemos que ir confiados y por eso es importante. Número uno, que es lo que vamos a hacer en esta clase, revisar las preguntas, ver los conceptos claves y las palabras claves que vamos a necesitar para resolver y pues eso, no dejar de repasar, no dejar de revisar los apuntes o ver las clases si algún tema no quedó claro, o como así se me comentaba hace un rato, el tema de ideologías políticas y demás, que a veces se nos parecen un poco, entonces sí es bueno pues pegarle una revisadilla. Concepción, ya te estoy viendo, entonces cualquier cosa me haces con el pulgar que sí o que no, o cualquier cosa para poder comunicarnos de forma más sencilla. Entonces, ¿cómo va a funcionar el asunto? Yo les leo la primera pregunta, que ustedes, no sé si fue la primera pregunta que contestaron, porque les aparece en desorden, por parte de la ejecución, pero bueno, les aparece la primera pregunta, luego vamos a ver cuál es la respuesta que dieron ustedes o las distintas respuestas y luego vamos de una en una viendo qué fue lo que ustedes contestaron para ver si está bien la respuesta o está mal y aquí yo voy sacando la nota y después les digo cuánto se sacaron. Entonces, la primera pregunta decía, lea la siguiente definición. Es la forma de gobierno cuya característica principal es el poder de elección, segundo porque no me veo. Eso está muy bien. Es el poder de elección voy de nuevo. Es la forma de gobierno cuya característica principal es que el poder de elección reside en el pueblo. Eso es pura democracia, de una vez. Esas son características que nosotros ya sabemos desde un principio. El pueblo puede elegir. Recordemos que dentro de la democracia o hay distintos tipos de regímenes que pueden ser democráticos también. Entonces tenemos un elemento importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el examen? Consejo vital, descarten, porque las respuestas muchas veces son tontas. Y se los digo con toda la sinceridad del mundo. A veces nos ponen preguntas que uno dice, manda huevo que pregunte semejante estupidez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la forma de gobierno cuya característica principal es el poder reside en el pueblo. Tenemos que eso no es autoritarismo, porque si no, entonces el pueblo no es el que puede elegir. No es una dictadura, porque hay poder de elección, o sea, hay elecciones. De entrada, por descarte, ya me quité estas dos. Luego leo, es el poder ejercido a través de la participación ciudadana y la representatividad por medio de las elecciones periódicas. Me está hablando de elecciones periódicas. Ya sé que es un tipo, no es una ideología. Una ideología es cualquier forma de política. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la democracia. Oye, como usted en editable me cambió. Entonces, la respuesta que ustedes pusieron todas es la democracia. Está muy bien. Lo importante es descartar las posibilidades o las cosas que sabemos que tal vez no sean tan complicadas, que no las tengamos tan claras. De nuevo, el voto en Costa Rica tiene 5 características. Pregunta número 2. El voto en Costa Rica tiene 5 características. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas? Entonces aquí nos están poniendo de nuevo a descartar. Es posible que nos pregunten por ese tipo de cosas o nos pregunten o nos hagan una pregunta o nos planteen la pregunta de forma contraria a lo que nosotros estamos esperando. Entonces, si ya sabemos cuáles son las 5 características del voto, vamos a rechazar. Entonces, ¿el voto es secreto? Sí, el voto es secreto, porque solo yo puedo o solo yo sé quién va a votar. El voto es directo, sí, porque yo estoy ejerciendo mi voto directamente, con la excepción de la gente que tiene alguna discapacidad que va acompañado de alguien. Pero bueno, el voto es directo. ¿El voto es universal? Sí, porque cualquiera puede votar. Inclusivo es casi que lo mismo que universal, pero la definición conceptual de lo que es el voto, las características del voto, dice que es universal, no inclusivo. Por lo tanto, la respuesta correcta, que es la respuesta incorrecta de las características del voto, va a ser inclusivo. Y ustedes pusieron inclusivo y alguien puso secreto. Vamos a ver quién puso secreto. ¿De quién es esta prueba? Concepción. Concepción pusiste. Sí, secreto. El voto siempre es secreto. Eso es importante tenerlo presente, ¿verdad? El voto es una de las características fundamentales. De hecho, el que sea universal es la característica más reciente del voto, porque hasta después de los 40 es que las mujeres pueden votar. Eso es lo que lo vuelve universal.
Antes de eso, no. Vamos a ver. Esto parece un ¿quién quiere ser millonario? Y de quién va contestando bien y quién va contestando mal. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes no es una característica de la democracia? De nuevo, aquí ya nos están poniendo a descartar, porque eso quiere decir, cuando nos están diciendo que no, nos están poniendo hechos que sí son así y que nosotros deberíamos saber, y por lo tanto es más fácil para ir descartando. El Ministerio del Examen de Cívica tiene algunas de ese tipo de preguntas. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de la democracia? La primera dice el derecho al sufragio. De una vez dejo de leer. Termino de leer para completar la idea, pero ya yo sé que tienen derecho al sufragio, por lo tanto es una característica de la democracia. Es pluripartidista, es decir, existen al menos dos partidos políticos que disputan el poder en igualdad de condiciones. Sí, la democracia es pluripartidista. Eso no puede ser una respuesta de las que no son una característica. El partido político ganador elegirá el gobierno hasta las siguientes elecciones. Ok, esta no estoy tan seguro, entonces la podemos dejar ahí. Vamos a ver cuál es la siguiente. Los diputados son electos por el Poder Ejecutivo y aquí es donde está la trampa. ¿Quiénes escogen a los diputados? Chicas. El pueblo, profe. El pueblo, ¿mediante qué? Mediante las elecciones periódicas. Ujú. Entonces, los diputados no son electos por el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, ¿quién es? El presidente. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver qué pusieron ustedes. No es una característica de la democracia. Alguien no me contestó esa pregunta. Vamos a ver cómo fue que pasó. Dice que esta es la prueba de Adalgisa. Adalgisa me contestó de forma correcta. Vamos a ver. Ay, les dejé de compartir. Ahora sí, vamos de nuevo. Segundo. Poner esto como por acá. Ajá. Dice que la prueba de Adalgisa. No me contestaste esa pregunta, Adalgisa. Adalgisa Concepción. Pero sí sabías la respuesta, ¿o fue que se te fue? ¿Sí sabía la respuesta sí o no sabía la respuesta así? Es que a la altura de la cabeza porque no te veo. La mano. ¿Sí la sabía o no la sabía? No, ok. Pero ya lo sí sabes que los diputados eligen mediante elección popular y le elige el pueblo. Y, y Wendy, bueno, Wendy nos contestó de forma errónea también que el sufragio, el derecho al sufragio, porque la democracia sí tiene derecho al sufragio. Vamos de nuevo. Siguiente pregunta. De los siguientes, lea los siguientes puntos. 1. Rechaza los partidos políticos tradicionales. 2. Busca el apoyo de los movimientos de las masas urbanas de varias maneras, entre ellas el clientelismo, lo que significa que es el intercambio de favores obtenidos mediante la gestión de las autoridades políticas. Tercer punto. Es hostil frente a la democracia representativa. Las características anteriores corresponden a cuál forma de gobierno. Entonces aquí es donde tenemos que descartar. Rechaza los partidos políticos tradicionales. Bueno, esa podría entrar en casi que cualquiera, entonces la podemos dejar ahí. Busca el apoyo de las masas urbanas de varias maneras. Aquí, por esta definición, sabemos que el autoritarismo no necesariamente entra, el socialismo no necesariamente entra, el nazismo más o menos, pero no. La respuesta era el peronismo. Con esa, porque aquí no sale, con esa, se me perdió, aquí está, con esa característica. Además, dice que es hostil frente a la democracia representativa. Y, bueno, las respuestas anteriores, vamos a ver cuál fue la respuesta. Todas me marcaron una diferente. Eso quiere decir que no tenemos claras las formas de gobierno. Entonces voy a marcarlo acá como repasar las formas de gobierno. Y vamos a dar esta respuesta eh, para, para luego. Siguiente pregunta. Dice, ideología que proclama la defensa de la libertad del individuo como premisa fundamental para el progreso de la sociedad. En sus orígenes propició el desarrollo de la democracia. Se opone a cualquier forma de autoritarismo o dictadura. Esta ideología ha sido fundamento tanto para los libertarios, libertad negativa,
como para movimientos socialdemócratas. Libertad positiva. La ideología anterior corresponde a, vamos a ver, entonces, aquí ya estamos hablando de el progreso de la sociedad, habla del desarrollo de la democracia, por lo tanto, el anarquismo ya ¿cómo se llama? Se descarta. Luego, el fascismo, de nuevo, estamos hablando de democracia, estamos hablando de movimientos libertarios, por lo tanto, el fascismo ya no. La característica del social cristianismo tiene que ver con la fe y todo lo que tiene que ver con el cristianismo dentro de la política, o como sus valores para ejercer. Pero mi premisa no representa o no dice nada sobre eso. Por lo tanto, la respuesta correcta era el liberalismo. Y creo que, no sé si quién no me contestó, pero bueno, la respuesta correcta es el liberalismo. Vamos a ver. Dice que Algisa, me marcaste socialismo. No, mentira, esa no es. Me marcaste socialcristianismo, que puede ser una de las características, pero recuerda que el tema de la religión, el tema de la fe, el tema de los valores cristianos tiene que estar de por medio. Esta pregunta es de... bueno, Wendy fue la que no me marcó. Acá, ¿cuál entra? Y Adalgisa, de forma correcta, me marcó, y Concepción me marcó, liberalismo. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, designa a un... Si tienen alguna duda, cualquier consulta, recuerden que en cualquier momento, ¿verdad? Es más fácil. Yo creo que estoy explicando como en general las preguntas, pero si les queda alguna duda o lo que sea, podemos revisarlo. Ya sé que repasar las formas de gobierno es bastante importante. Pregunta, dice, designa a un conjunto de ideologías que proponen la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción y distribución, y generalmente el unipartidismo. La ideología anterior corresponde a... ¿cuál? Vamos a descartar entonces de una vez. Fundamentalismo. Si a mí me hablan de fundamentalismo, o para yo tener una definición de fundamentalismo, tienen que hablarme de la presencia de partidos políticos de corte religioso, específicamente o muy ampliamente con los partidos musulmanes o con ideologías árabes, ¿verdad? Que mezclan la religión con la política, basándose en el Corán. Y aquí no me están hablando nunca de ideologías fundamentalistas. Por lo tanto, el fundamentalismo queda descartado. La socialdemocracia, que es lo que nosotros vivimos en Costa Rica, no tiene presencia de unipartidismo, existen un montón de partidos, por lo tanto, lo voy a descartar. Y aquí es donde entra un detalle técnico que nosotros tenemos que manejar con respecto a las ideologías. ¿Por qué? Porque el anarquismo y el socialismo son opuestos ideológicamente en lo que dice la definición. ¿Qué es lo que dice la definición? Designa un conjunto de ideologías que proponen la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción. ¿Quiénes son los que buscan que hayan los medios de producción? Y me está hablando aquí de propiedad estatal. Recordemos que el anarquismo como tal no cree en la existencia del Estado. Al contrario, dice que tiene que desaparecer. Por lo tanto, la respuesta correcta es el socialismo, que es quien busca siempre unificar los medios de producción para que sean del Estado. En las respuestas, de nuevo, me marcaron 3 distintas. Vamos a ver quién contestó correcto. Algisa me puso anarquismo. Wendy me puso socialismo. Y Algis y Concepción me puso fundamentalismo. Recordemos, Concepción, que el fundamentalismo tiene que ver directamente con ideologías de Medio Oriente, que mezclan la religión con la política. Siguiente pregunta. Ideología que busca la libertad, comprendida como libertad negativa. Entonces, de entrada, aquí ya entramos con que es una forma de gobierno que ha tenido problemas históricamente. Entonces, ya sabemos que ahí hay un punto para descartar. ¿Por qué? Porque entonces el socialcristianismo y la socialdemocracia, digamos que son socialmente aceptados por sus características. Entonces, pues ya descartaríamos estas dos. Ya tenemos solo 2 respuestas y llevamos la primera oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y ve a cualquier autoridad como una forma de opresión sobre el individuo. Y aquí está la respuesta, de una vez. ¿Por qué? Porque el fascismo tiene un líder único.
es un líder al que le responden. A cambio, el anarquismo dice que no tiene que existir leyes, que no tiene que existir nada que oprima a la gente. Por lo tanto, en 2 oraciones ya tenemos la respuesta, pero leemos para confirmar. Proponen las estructuras políticas, jurídicas y religiosas como innecesarias y nocivas. Plantea la abolición del Estado. Recuerden que los dije anteriormente que el anarquismo no cree en el Estado. Aquí mismo lo decía. Esta ideología no valora el rol de la sociedad en el desarrollo humano. La ideología anterior corresponde al anarquismo. Y en la respuesta, 2 contestaron correcto y 1 incorrecta. Vamos a ver cómo contestaron. Algisa me contestó anarquismo. Wendy me contestó anarquismo. Y Concepción contestaste socialdemocracia. De nuevo, la socialdemocracia no cuenta o no corresponde con las características de lo que plantea el enunciado. ¿Por qué? Porque la democracia que plantea el tipo de libertad que promueve la socialdemocracia, pues es lo que nosotros vivimos, que es considerada como una libertad positiva, ¿verdad? Dentro de siempre en las comillas por el planteamiento teórico, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas palabras claves que nos pueden determinar cuáles son las respuestas. Siguiente pregunta, ya casi terminamos con las ideologías, que es lo que veo que las tiene pegadillas. La ideología autoritaria y nacionalista que proclama los beneficios de las desigualdades de clases, el derecho de las élites a gobernar y la supremacía del Estado y del partido sobre el individuo. Es antiliberal en el sentido político y económico. La ideología anterior corresponde a, entonces, vamos de nuevo. Ideología autoritaria y nacionalista que proclama los beneficios de las desigualdades de clases. Aquí ya me dice desigualdades de clases y beneficios, entonces ya yo puedo eliminar de una vez el socialismo, porque al contrario, el socialismo busca que las clases, que no existan clases, que haya una sola clase en la que todo el mundo se vea beneficiado. Y el fundamentalismo, de nuevo, aquí no me están hablando de nada que tenga que ver con religión mezclada con política. Por lo tanto, el fundamentalismo no es una respuesta, entonces ya me puedo quedar con los 2 de arriba. Busca la supremacía del Estado y el partido sobre el individuo. Es antiliberal en el sentido político y económico. La respuesta correcta, vamos a ver ustedes qué marcaron. Solo hay 2 respuestas, alguien no me la marcó. Y vamos a ver qué contestaron. Concepción me marcó, Algisa me contestó nazismo. Wendy no me contestó. Y Concepción me contestó socialismo. Socialismo ya dijimos que no, ¿verdad? Porque la desigualdad, beneficia las desigualdades de clases, es la palabra clave. El por qué no hay, o sea, el socialismo plantea que tiene que haber una sola clase, beneficios para todo el mundo. La respuesta correcta es el nazismo, por el tema de la supremacía del Estado y el partido sobre el individuo. Siguiente pregunta. Ajá. Estas eran un montón de preguntas con trampa y tal vez sean un poquito más difíciles, pero es importante comprender y pensar cómo es que funcionan estos países de forma global. Dice la pregunta. Las características de un régimen democrático federalista son las siguientes. El territorio es un estado federal, está integrado por una división de estados autónomos que elaboran sus propias leyes y tiene una autoridad propia. El gobernador. Existe un poder central que controla toda la nación. Su autoridad se fundamenta en los principios de asociación, coordinación, negación y respeto. Ningún estado puede intervenir en los asuntos de otro. Los estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas del poder con las aspiraciones de los estados miembros. Existe una constitución federal que regula los estados autónomos. Según la información anterior, ¿cuál de los siguientes países no corresponde a un régimen democrático federalista? Entonces aquí es donde vamos a las respuestas. Estados Unidos sí es un país federalista. La India, Israel y Alemania. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la respuesta correcta? Algisa, ¿cuál más que vos? Profe, no me acuerdo. Ok, las respuestas que tenemos ahí, ¿cuál es la correcta? Ya sabemos que Estados Unidos es la democracia representativa federalista más importante, o por lo menos la más conocida. Pero, de las que tenemos ahí en la pantalla, ¿cuál es la que no?
La respuesta correcta es Israel, porque Alemania y la India sí son regímenes democráticos federalistas. Eso está en la presentación que tenemos de regímenes políticos. Entonces, la respuesta fue bien bateada y solo la pegó uno. Recuerden que el enunciado decía que no corresponde a un régimen democrático, porque Estados Unidos sí es un régimen democrático y fue el que marcaron Estados Unidos. Es importante leer porque el ministerio tiene esas preguntas con trampa. ¿De cuál no? Entonces usted se va por la que fácil reconoce, pero te están preguntando por la que no lo es. Entonces, Gisa me contestó Israel, que es la respuesta correcta. Y Concepción y Wendy supongo que más marcaron Estados Unidos. Correcto. Vamos a ver, siguiente pregunta. Las características de un régimen presidencialista, o sea, el régimen que está en Costa Rica. Entonces, de entrada, ya sabemos cuál es la información que vamos a encontrar. Funciones protocolarias como el jefe de gobierno que se encarga sobre toda la administración pública. Preside el Consejo de Ministros a quien nombra y renueva libremente, o sea, el presidente, estamos hablando. Dirige la política exterior y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en caso de existir Fuerzas Armadas, como el caso de Costa Rica, que no hay. El cargo de ministro es incompatible con un miembro del Congreso, o sea que no puede pertenecer a la Asamblea. El Congreso no tiene voto de censura contra uno o varios ministros y el presidente no puede disolver el Congreso. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son puestos de elección popular. Según la información anterior, ¿cuál de los siguientes países no cuenta con un régimen presidencialista? Y aquí es donde ustedes, este es un dato importante, muchas veces las opciones dentro de las preguntas se pueden repetir. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la pregunta anterior y me dice que tengo regímenes democráticos, dame un segundo, y me dice que tengo regímenes federalistas, régimen democrático federalistas, y Alemania era una de las opciones porque la respuesta correcta es Israel, ya yo sé que dentro de estas preguntas, si me sale otra vez Alemania y ya yo sé que es la respuesta correcta de otra de las preguntas, por descarte la puedo sacar directamente. ¿Ya? Si revisamos la información y si estudiamos nosotros en la presentación, vamos a ver que Uruguay cuenta con una democracia presidencialista, Costa Rica tiene una democracia presidencialista y Chile también. Pero por descarte, por lo que la misma pregunta del examen nos está sacando, ya sabemos que Alemania es la respuesta correcta. Entonces, según lo que ustedes me pusieron, 2 me marcaron que es Alemania. Al-Hisa, de nuevo, el error de la pregunta anterior. Ahora fue al revés. No leyó que te estaban pidiendo que no cuentan con un régimen presidencialista, no que lo eran, porque sí, por supuesto, Costa Rica lo es, pero la pregunta dice cuál no cuenta con un régimen presidencialista. Y Concepción y Wendy la marcaron de forma correcta. ¿Queda claro eso de cómo ir descartando las preguntas mediante las mismas preguntas que nos van planteando o cómo ir sacando las respuestas? Porque el examen muchas veces nos da las respuestas, ¿ya? Muchas veces nos dice qué es lo que tenemos que responder. ¿Se me escucha bien? Porque me acaba de salir que mi internet es inestable. ¿Me quedé pegado en algún momento, no? Sí, sí, no, profe, está bien. Ok, súper. Siguiente pregunta. Las características de un régimen monárquico. ¿Qué es un régimen monárquico? Que hay rey. Por lo tanto, si nosotros ya sabemos que algún país no tiene rey, esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles son las características? Es importante que nosotros sepamos las características y pues, revisar la presentación porque ahí están las respuestas de los posibles países con los posibles regímenes. Dice, forma de gobierno que puede ser democrática o autoritaria, en la que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario, o sea, la forma de un rey. Sus características pueden variar según las tradiciones, las estructuras jurídicas y el territorio. Las monarquías democráticas son constitucionales, con división de poderes, y suelen ser parlamentarias. ¿Quién cuenta con una monarquía democrática? España, por ejemplo, que es una de las opciones. En las monarquías autoritarias, el rey concentra los poderes más allá del poder ejecutivo. Por lo tanto, de las siguientes
opciones. Segundo que se me cerró. ¿Cuál de los siguientes países cuenta con una monarquía como forma de gobierno? La respuesta correcta es España. ¿Por qué? Porque Canadá es una democracia, Corea del Sur es una democracia y Sudáfrica, la verdad no estoy seguro, pero creo que también es una democracia. Pero por este punto específico de que tienen una monarquía con división de poderes, ¿verdad? Que existe la figura del rey, pero hay poderes en el Estado, hay un primer ministro, hay un congreso. Eso habla de una monarquía democrática. Eso está en toda la presentación. Entonces la respuesta correcta es España. Y las tres marcaron de forma correcta España. No sé si por bateo o porque sabían, pero está muy bien. Felicidades. España. Muy bien. Las tres están correctas. Siguiente pregunta. Lea la siguiente información, que es importantísimo para la pregunta del examen, que ustedes sepan cuáles son las siglas de lo que les están preguntando, porque muchas veces, o es posible, que les pregunten por las siglas, entonces les pongan el MEP, el IMAS, el PAN y la Caja Costarricense, bueno, que son las siglas estas, ¿verdad? Las de acá. Pero a veces es posible que les pregunten con el nombre completo. ¿Ya? Pero entonces el Ministerio de Educación Pública, que es el MEP, puede que les pongan el Ministerio de Educación Profesional como una de las opciones. Si ustedes no saben qué significa las siglas de las distintas instituciones, se pueden equivocar porque el ministerio a veces hace preguntas con trampa. Entonces es importante que sepan cuáles son las definiciones. Por eso yo los puse como siglas para que sea más fácil identificarlas, pero a la hora de repasar, revisar cuáles son las siglas específicas o los nombres específicos de las distintas instituciones. Entonces dice, la siguiente información, creado en 1971. Esto de entrada me dice, no tengo ni idea cuál es, ¿verdad? Sí, muy difícil saber cuál es el nombre, el año de la creación. Entonces, tenemos la siguiente premisa. Su objetivo es resolver la pobreza extrema. Entonces, ok, ya yo sé que me está hablando sobre cómo trabajar sobre la pobreza. Entonces, yo sé que la caja y el MEP de entrada no son, porque la caja es sobre salud y el MEP es sobre educación. En caso de no saber qué son las instituciones, ¿verdad? Como ayudándonos con la pregunta. Mantiene programas de capacitación, educación, salud, vivienda, entre otros. ¿Cuáles son las características o la respuesta correcta? La respuesta correcta es el IMAS, el Instituto Mixta de Ayuda Social. Si nosotros sabemos las siglas y sabemos cuál es lo que hace, vamos a saber cuál es la respuesta. Y ustedes marcaron, vamos a ver, las tres marcaron de forma correcta el IMAS. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Estas eran más fáciles. Dice, a ustedes les salieron esas preguntas en desorden, ¿verdad? Porque cuando yo les mando el formulario, yo escojo que todas las preguntas salgan en el desorden para que no les salgan todos los temas y no sea tan pesado. Ahorita para la revisión, como yo las hice en este orden de temas, y pues me salen en este orden, pero para que sepan que sí, que a ustedes les salieron en distinto orden. Dime, Alisa. La que me dijo usted que yo marqué Costa Rica, yo la revisé, profe, y yo marqué Alemania. Vamos a ver. Porque tú tengo aquí abierto. Algisa, ¿verdad? ¿Ese es tu correo? Dice... no, a Costa Rica. Qué barbaridad, seguro se me cambió, profe, hasta le Qué tomé colerón. foto. Qué colerón, pero lo bueno, lo importante es eso, que vos sepas cuál es la respuesta. ¿Qué es Ah, importante? Eso lo vamos a revisar después. Y hay un día que estoy hablando con Andrea, ojalá para hacer algo presencial, para enseñarles cómo resolver el examen ya en físico, ¿verdad? Porque uno se pone muy nervioso con las bolitas y el tema con las respuestas de los exámenes de bachillerato es que ustedes responden en una hoja que lo que hacen es rellenar bolitas. Y esa hoja de respuestas la revisa una máquina. Entonces, si ustedes se equivocan ahí, ya no hay nada que hacer. Si ustedes contestan bien, pero le dejan el centro de la bolita con hueco, el lector lo marca como si ustedes no hubieran contestado. Entonces, esas son cosas que hay que tener muchísimo cuidado de marcar respuestas correctas. Otra cosa, medir el tiempo que tengo para resolver y que me quede tiempo para rellenar las bolitas. Yo en lo personal no recomiendo contestar pregunta y contestar bolita, porque si nos saltamos una, nos equivocamos en todo. O si después nos damos cuenta que, como les dije ahora, que uno ve la respuesta de la pregunta en una pregunta después, ya no me da tiempo de devolverme porque la hoja de respuestas se llena con un lapicero.
Entonces son cositas que vamos a ver luego, pero bueno, qué dicha que salió, qué dicha que esto pasó en la práctica, qué mal que te pasó, pero qué dicha que eso salió en la práctica para darse cuenta que uno se puede equivocar, ¿verdad? Con las respuestas y que en el examen, bueno, ahorita no importa, ¿verdad? Porque es un ejercicio de diagnóstico, de ver cómo estamos, pero para el examen, bueno, y pues evitar que eso nos pase. Siguiente pregunta. Lea la siguiente información. Es el ente rector de todo el sistema educativo de nuestro país. Si ya yo sé quién es esta definición, ay, otra vez, me olvida que no puedo tocar. Si ya yo sé que es el sistema educativo de todo el país, quién es el que lo rige, ya puedo contestar esa pregunta. Porque usted me está hablando del sistema educativo y tengo la caja, el IMAS, que ya yo sé que me salió en otra pregunta, o sea, la descarto. O sea, la definición no cumple y ya me salió, la descarto. Y FODESAF también. Entonces, yo de entrada ya sabría que es el Ministerio de Educación, pero vamos a seguir leyendo para saber cómo puede plantearse la pregunta. Está bajo la administración del Poder Ejecutivo. ¿Por qué está bajo la administración del Poder Ejecutivo? Porque es un ministerio. La caja no es un ministerio, es el Ministerio de Salud. El IMAS no es un ministerio y el FODESAP tampoco. Por lo tanto, si ya yo sé que está bajo la administración del Poder Ejecutivo, sé que es un ministerio. Otra pista, ¿verdad? Para saber cuál es la respuesta. Establece la relación entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales. ¿Quién regula las universidades estatales? El Ministerio de Educación Pública. Vigila y supervisa las propuestas sobre la educación. Esta pregunta es facilísima, porque por todo lado nos da indicios o nos responde directamente a que es sobre el Ministerio de Educación. Y ustedes contestaron de forma correcta las tres, el Ministerio de Educación Pública. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Esto está bien, entonces. Siguiente pregunta. Esta fue la que acabamos de leer. Sí. Dice, lea la siguiente información. Establece la Política Nacional de Salud, la ejecuta, la evalúa y la supervisa. Ya me está hablando entonces de salud. Hay que buscar, entonces vamos a ver cuáles son las respuestas. Entonces es importante ir tachando, ya ir viendo yo cuáles no. Entonces, ¿el Instituto Mixto de Ayuda Social tiene que ver algo con eso? No necesariamente. El Ministerio de Educación, sé que no tiene nada que ver con salud. El Patronato Nacional de la Infancia, no, porque ese es el PANI, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud, bueno, aquí tiene más sentido, pero sigo leyendo la pregunta. Resguardan la salud de la población por la cual toman las medidas que sean necesarias. Ok, me sigue hablando de salud. Es la autoridad en materia de salud, de nuevo, en cualquier ámbito del territorio nacional. Esta está facultada para realizar las acciones preventivas de salud que considere necesarias. De nuevo, igual que la del MEP, por todo lado nos tira directamente a una sola institución. ¿Cuál es este ministerio? Bueno, va a ser el Ministerio de Salud. Y ustedes me marcaron las tres de forma correcta, el Ministerio de Salud. Muy bien. Ajá. La siguiente pregunta. Gobierna y administra los seguros sociales. Ahí ya por todo lado dice cuál es, pero sigo leyendo las opciones. Los seguros con que cuenta son los de invalidez, vejez, muerte y maternidad. Al inicio de la década de los 40 fue solo para empleados públicos. Para 1971 se universalizaron los servicios a todos los empleados. Las características anteriores corresponden a qué? Descarto el Ministerio de Educación porque el Ministerio de Educación no es quien regula los seguros sociales. El PANI tampoco. Y FODESAF tampoco. ¿Quién lo hace? La caja. La respuesta correcta es la caja, la cual marcaron las tres de forma correcta. Muy bien. En instituciones estamos bastante bien en cuanto a estos temas. La siguiente pregunta. Lea la siguiente información. Formula e impulsa la política nacional para la igualdad y la equidad de género. Protege los derechos de las mujeres. Fomenta la participación social, política y cívica de las mujeres. Las características anteriores corresponden a cuál institución. Y por dicha las tres que están ahorita ya en clases conmigo son mujeres y saben que la institución que las puede acompañar y proteger y guiar en los distintos procesos de violencia o asistencia o ayuda social en general es el INAMO. El PANI hace o cumple una función similar, pero con los niños la caja es a un nivel mayor y el IMAS tiene que ver con pobreza. Y las tres contestaron de forma correcta el INAMO.
bien. Siguiente pregunta. Lea la siguiente enunciado. Conjunto articulado de mensajes dirigidos a dar a conocer algo con el fin de influir sobre su opinión o sobre su conducta, o sea, la opinión y la conducta de la gente. Sobre la propaganda diremos que se pueden utilizar dos formas concretas, una de manera individual e incluso, no sé dónde ha asumido, e incluso combinándolas. Vamos a tener elementos racionales y elementos emotivos y la combinación de los mismos. Y aquí ustedes dirán cómo yo sé cuál es la respuesta: propaganda, discurso, agendas políticas, ideología. Si leemos el enunciado de forma detallada, nos vamos a dar cuenta que el enunciado nos está diciendo cuál es la respuesta. ¿Dónde nos dice cuál es la respuesta? Donde dice, sobre la propaganda diremos que se pueden utilizar de dos formas concretas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sobre la propaganda. Es posible que en algunas preguntas su mismo enunciado nos esté dando la respuesta. ¿Por qué? Porque a veces al tener una definición teórica de ciertas cosas, no podemos cambiar las palabras. Estamos hablando de propaganda. El discurso tiene que ver más con lo que yo como político tengo que decirle a la gente. También puede poner elementos racionales o no, pero tiene que ver más como el discurso de lo que yo quiero hacer. A cambio, aquí me está hablando sobre dar a conocer algo con el fin de influir sobre la opinión y la conducta. O sea, que son anuncios, es publicidad, es propaganda. La agenda política es todo lo que el partido tiene planteado para ejecutar, y dentro de la agenda política están los discursos, la propaganda, las propuestas de gobierno, ahí está todo. Y la ideología, pues no tiene nada que ver aquí. Entonces la respuesta correcta es la propaganda. Dos contestaron de forma correcta y una de forma incorrecta. Vamos a ver. Argisa contestó de forma correcta. Wendy contestó discurso. Y Concepción contestó de forma correcta. Siguiente pregunta. Lea el siguiente enunciado. Estrategia o programa de acción gubernamental aplicable a un sector de la sociedad o a un espacio geográfico concreto. Tiene 3 características. No, mentira, 5 características. Tiene una meta específica. Para realizar esa meta utiliza recursos. Son el resultado de la negociación política de diferentes actores sociales. Es dirigida e impuesta por el gobierno y se realiza para grupos específicos en lugares específicos. La información anterior corresponde a la definición de, y aquí vamos a descartar de nuevo, porque puede, o sea, si uno ya se sabe la respuesta, usted va a ir a contestar. Pero también puede suceder que no nos sepamos la respuesta, sino que tengamos que recurrir a trampillas. ¿Cuáles son las trampillas? El descartar, porque también tenemos que saber cuáles son las otras. Entonces, las garantías sociales son derechos que se adquirieron en la década de los 40 y que tienen que ver con salud, educación, trabajo. Los derechos sociales es lo mismo que las garantías sociales. Por lo tanto, ya descarto estas dos. Las agendas políticas es lo que los partidos intentan promover dentro de los distintos espacios. Por lo tanto, la respuesta correcta son las políticas públicas. Las políticas públicas tienen una característica fundamental. Se realizan para grupos específicos en lugares específicos. Casi no hay políticas públicas generales a nivel país. Casi siempre es, vamos a ir a tal comunidad sobre tal tipo de población y vamos a desarrollar esto. Y de forma paralela se están ejecutando distintas políticas públicas. Por lo tanto, la respuesta correcta son las políticas públicas, la cual me marcaron 2 de forma correcta y una de forma incorrecta. Argisa contestó garantías sociales, que ya acabo de explicar el por qué no, y solo para corroborar, Wendy y Concepción contestaron de forma correcta. Siguiente pregunta, ya casi vamos a terminar. Lea la siguiente definición. Es una forma de actuar o de organizar voy de nuevo.
Es una forma de actuar o de organizar las instituciones de diverso carácter en forma tal que permita el escrutinio por parte de las instancias de control y de las organizaciones de la sociedad civil. Implica la práctica democrática de colocar la información gubernamental en la vitrina política o pública para que pueda ser revisada, analizada y juzgada. Y esas últimas 10 palabras son la respuesta. ¿Por qué? Porque me está hablando de colocar la información gubernamental al ojo público para que cualquier persona pueda analizarlas, juzgarlas y revisarlas. Por lo tanto, yo voy a ir a las respuestas. Y yo digo, gobernabilidad. No me suena gobernabilidad porque gobernabilidad es que el Poder Ejecutivo tenga apoyo del Poder Legislativo y poder trabajar. Y en las municipalidades también gobernabilidad es que la gente apoye al Poder Ejecutivo. Legitimidad. Legitimidad es que yo haga las cosas de forma correcta. Sinceridad. Nunca yo he escuchado eso como un valor político, sino como un valor social. La respuesta de esto va a ser transparencia. Y aquí está de nuevo la pista que nosotros ocupamos o lo que tenemos que leer. Es información gubernamental que está a vista de todo mundo y para que pueda ser analizada, revisada y juzgada. Y chicas, ustedes me marcaron, 2 me marcaron transparencia y una me marcó gobernabilidad. Argisa marcó gobernabilidad, transparencia. Wendy, gobernabilidad. Y doña Concepción, transparencia. Muy bien. Siguientes preguntas. Lea el siguiente enunciado. Es el encargado de legislar, es decir, hacer las leyes del país. Ahí de entrada ya me está diciendo muchísima información. Para poder ser diputado o diputada existen ciertos requisitos como ser mayor de 21 años, ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o por naturalización con 10 años de residencia en el país después de haber tenido la nacionalidad. No haber sido diputado en el periodo anterior. La anterior es la definición del poder de la República, el cual es cuál es el poder de la República que tienen los diputados. De entrada, entonces, yo voy descartando en las respuestas. El Tribunal Supremo de Elecciones, no, ellos son los que cuentan los votos, y de entrada no son un poder de la República. Es considerado como uno, pero no tiene el nivel o el grado de poder de la República, o sea, lo descarto. El Poder Judicial son los jueces, es todo el sector judicial, por lo tanto no lo es. El Poder Ejecutivo es el presidente, los ministros, por lo tanto no lo es. ¿Quién elige los diputados? Bueno, ¿dónde están los diputados? ¿Quiénes son los que hacen las leyes? El Poder Legislativo. Y ustedes marcaron de forma correcta el Poder Legislativo, las 3. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, para ver si lo anterior ya lo leí. Sí. Está integrado por el presidente de la República, los ministros de gobierno, en representación del pueblo. También hay 2 vicepresidentes para sustituir temporalmente al presidente en sus ausencias, o definitivamente si renuncia o fallece. El pueblo elige al presidente y a los vicepresidentes el primer domingo de febrero cada 4 años. El presidente puede ser reelecto, pero no de forma consecutiva. La anterior definición corresponde a un poder de la República, el cual es, y según la explicación que les acabo de dar en resumido de los distintos poderes, podemos descartar que si el Poder Judicial tiene que ver con el OIJ, la Sala Cuarta, todo el tema judicial, sabemos que no. El Tribunal Supremo cuenta los votos y regula las elecciones. Y el Poder Legislativo es la respuesta anterior que tiene que ver con los diputados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el Poder Ejecutivo. Y ustedes marcaron. Alguien me marcó Tribunal Supremo de Elecciones. Chicas, manda huevo. Vamos a ver. ¿Qué fue? Poder. Ajá, Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Poder Legislativo, Concepción. Recordemos, importante, ¿verdad? Sí. Fuiste vos. No, mentira. Sí, me marcaste Tribunal Supremo de Elecciones. Es el Poder Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Elecciones, de entrada, bajo este enunciado, no es un poder de la República. Eso es tenerlo
muy claro. Vamos con las siguientes preguntas. Creo que, si no me equivoco, quedan dos. Lea el siguiente enunciado. Es el encargado de velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país. La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial. Aquí ya me está diciendo cuál es la respuesta. Es el Tribunal Superior del Poder Judicial. Y ella depende de los tribunales, funcionarios y empleados del ramo judicial. Está integrado por magistrados y magistradas. Que me faltó una. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos, por 8 años y se considerarán reelectos por periodos iguales, salvo que en votación no menor a las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea no esté de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, ya me están hablando que aquí dice, la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial, por lo tanto la respuesta es el Poder Judicial. Y ustedes marcaron de forma correcta el Poder Judicial. Poder Judicial. Ajá. Siguiente pregunta. Analice la siguiente definición. Se define como la cualidad propia de una comunidad política, según el cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de un espacio y de un modo considerado como legítimo por la ciudadanía. Para que ésta se dé, es necesario que exista la legitimidad, la eficacia y la eficiencia. La definición anterior corresponde al concepto de gobernabilidad. ¿Por qué corresponde al concepto de gobernabilidad? Porque el concepto de gobernabilidad es más amplio, es más grande que la legitimidad. La legitimidad es un elemento necesario para, ¿cómo se llama? Para lograr la gobernabilidad. Y vamos de nuevo, la transparencia ya me salió en una pregunta anterior. Y la sinceridad sabemos que no es un valor político, es un valor social. Por lo tanto, la respuesta correcta es gobernabilidad. Y ustedes contestaron transparencia en 2 ocasiones y gobernabilidad en 1 ocasión. Doña Algisa me contestó gobernabilidad y por lo tanto Wendy y Algisa me contestaron transparencia. Son respuestas muy parecidas y tiene sentido que hayan respondido eso, pero tenemos que tener nosotros claro a la hora de repasar los contenidos y tener esta información presente que la gobernabilidad incluye la transparencia, la legitimidad, todos los valores políticos están dentro de la gobernabilidad. Y la definición anterior, lo que nos está hablando es de gobernabilidad. Las últimas 2 preguntas. Oye, se me movió esto. Segundo. Ajá. Dice, analice la siguiente definición. Es un mecanismo de consulta popular, donde las personas opinan a favor o en contra de un determinado tema. Por ejemplo, instituciones tales como la ARECEP, que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el ICE, que es el Instituto Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, y además consultan a la población sobre temas relacionados con las tarifas básicas. La definición anterior corresponde al concepto de, y aquí es donde tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque el referéndum tiene que ver con políticas o propuestas a nivel nacional, en el que vota todo mundo. Y aquí estábamos hablando sobre cuestiones más específicas. Las elecciones eligen al presidente y a los diputados o a los alcaldes. El cabildo tiene que ver con preguntas a nivel municipal y solo tienen voto o solo tienen poder cierto tipo de personas. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser audiencia pública. Y ustedes marcaron audiencia pública en 2 ocasiones y el referéndum. Recordar que el referéndum tiene que ver a niveles nacionales, vota todo mundo. Y una característica del referéndum es que no se pueden poner a elegir o a votar sobre un referéndum cosas que tengan que ver con derechos humanos. Por ejemplo, gente que ha propuesto el tema del matrimonio igualitario o el aborto sobre un referéndum no se puede, porque entonces sería toda la población eligiendo sobre los derechos que tienen de elegir distintas personas. Entonces, un referéndum no puede contener
elecciones de ese tipo. Y, a ver, Gisa me contestó bien. Wendy me contestó bien. Y Concepción, vos me pusiste entonces el referéndum. Correcto. Y vamos con la última pregunta. Analice la definición. Es la consulta popular que tiene por objetivo la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter normativo. ¿Cuál es esa? Creo que esa respuesta está equivocada. Sí, esa respuesta está equivocada porque la respuesta correcta es cabildo. Sí. No, está bien. Sí, la respuesta correcta es el cabildo, porque el referéndum a nivel nacional, lo que pasa es que yo mi respuesta la tengo marcada mal. La respuesta es el cabildo. Y ustedes marcaron lo que fuera. Ahí bateamos, vamos a ver quién tuvo la respuesta correcta. La respuesta correcta la tiene Wendy, Gisa, perdón. Wendy no marcó el referéndum, que recordemos que es algo a nivel nacional. Y Concepción no marcó audiencia pública, que la audiencia pública ya nos había salido anteriormente. No, mentira, no nos salió. No, ya se las expliqué, pero no nos había salido. Entonces, esas fueron las preguntas. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo creen que les fue? Yo ahorita les paso las notas, se las paso por privado. ¿Quieren que hagamos ese ejercicio más así seguidos para que ustedes vean cómo están? ¿O prefieren que tengamos clases en las que yo les vaya explicando los temas? ¿Qué prefieren? Si querés, Concepción, te doy tiempo para... Y ahí, a mí me parece más seguido. ¿Perdón? ¿Más seguido ese tipo de pruebas? Ajá. Ok, perfecto. Ahora sí te escucho por algún motivo. Lo más raro es que me parece que tenés el micrófono muteado. Pero bueno. Entonces, si te gustan ese tipo de actividades, ¿cómo crees que te fue? Ya no te escucho. Si querés te doy tiempo para escribir y escuchamos a Lisa. Contame, ¿cómo crees que te fue? ¿Qué te pareció la actividad? Profe, todavía no están las notas. Ya casi las estoy sacando. Profe, aquella que yo le dije de las élites y... Ay, ya no me acuerdo cuál era lo demás. Que yo le dije que si era populismo y nunca salió el populismo. ¿Esa cómo era, profe? Dame un segundo. Ay, ¿por qué hacer ese ruido tan feo? Es que, Concepción, vos tenés 2 sesiones abiertas, entonces tenés que mutear alguna para que no suene el eco. Exacto, ¿ves? Ya no suena. Es porque te está entrando el sonido por los 2 dispositivos, entonces puedes quitarle, ahí ya no te escucho. Tenés que desmutear el teléfono, supongo, o el otro dispositivo en el que no tenés la cámara. Ahí es donde te estoy escuchando. Bueno, ahora sí le dejo solo uno. Ahora sí, Agisa, perdón, me estabas diciendo cuál pregunta. Sí, yo me acuerdo que vos me preguntaste, pero no me acuerdo cuál pregunta era. Profe, algo que hablaba de las élites. No me acuerdo muy bien. Que